dos inocentes en prisión durante 15 años y uno de ellos muere en la propia cárcel. El Tribunal Supremo reconoce la existencia de lo que no podemos por más que entender una auténtica cloaca judicial y fiscal. Lo malo no es que hubiera errores, que no se pueden considerar errores semejantes burradas. Pero lo peor es que para tapar esos errores, la cloaca judicial y la cloaca fiscal fueron tapando e impidiendo que se corrigiera la situación de estos dos inocentes. Pero en contraposición con estos miembros de la cloaca judicial, por cierto, la ponente, la mayor cloaquera, es muy conocida y vais a saber el nombre en este vídeo y tiene grandes cargos de responsabilidad máxima en este país a día de hoy. Pero como os digo, frente a estos componentes de la cloaca judicial y fiscal, erigen otras personas que luchan porque se haga justicia, porque se sepa la verdad. Les ha costado 30 años, a guardias civiles, alguno, y otras personas que os voy a citar a ti, aquí como algún otro funcionario. Les ha costado 30 años que al final se haga justicia. Aunque haya sido tarde para alguno de los inocentes que ya falleció, pero al menos se hace justicia, si lo podemos llamar de esta manera. Estamos haciendo historia y vosotros tenéis que ver dónde queréis estar. Si con la cloaca, con los miembros de la cloaca, con esa chusma que ha destruido nuestro país, con esa chusma y asustados por esa chusma, o sois alguno de los que alza la voz o incluso trabaja desde primera línea, desde segunda línea, de tercera línea, colabora, aunque sea viendo los vídeos, para que estas situaciones no vuelvan a pasar. Imaginaros si son capaces de tener 15 años en prisión a inocentes y permitir que mueran en la cárcel, lo que son capaces de hacer. Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. Muchas gracias a todos, como siempre, por el apoyo, pero estáis viendo lo que pasa en este país. Son hechos objetivos, son hechos contrastados, son hechos incluso que recoge el Tribunal Supremo. Y fijaros, para que el Tribunal Supremo, del cual evidentemente no nos podemos fiar en este país, ni ahora, ni antes, por la forma en que llegan ahí estos magistrados. Si el Tribunal Supremo ya tiene que dar su brazo a torcer y reconocer que hubo semejante error en la justicia, imaginaros lo que ha tenido que pasar. Lo que ha tenido que pasar. Han sido 30 años ha tenido que pasar y 15 de ellos se tiraron en la cárcel estos inocentes. Para ello, como ya os he dicho, tenéis que elegir dónde estáis. Si con los que generan estas situaciones o los que permiten o los que son cobardes frente a estas situaciones o aquellos que son capaces de aportar, aunque sea su mínimo su grano de arena, su trabajo, lo que sea, o simplemente su pensamiento, decir, no, yo por lo menos sé lo que hay y a mí no me engañan. Vosotros lo tenéis que decidir. Por eso os rogaría que os hagáis miembros o que os unáis a la comunidad. Somos ya 95 miembros. A ver si podemos llegar a los 100 miembros de la comunidad, lo cual ya será un primer hito importante. Es muy importante también que si os gusta el vídeo le deis al me gusta, que compartáis, que comentáis el vídeo, que hagáis comentarios. Por favor, ponerme desde donde lo estáis viendo. Que os suscribáis al canal. Es la manera de difundir esto. Es la manera de difundir que cualquiera de vosotros, como os voy a contar ahora, cualquiera de vosotros que estéis en el lugar equivocado, en el momento equivocado y que os crucéis con algún sinvergüenza, una autoridad o funcionario público sinvergüenza, que quiera ponerse una medalla, aunque sea mentira todo, o que quiera no se sabe el qué, pues podéis ser vosotros en cualquier momento a los que le pasen cosas como las que os voy a contar. Es gravísimo y por eso creo que hay dos opciones, hacer algo o no hacer algo. Hacer algo es desde difundir el vídeo, compartir, darle al me gusta, un poco más haceros miembro de la comunidad para todas las acciones que estamos llevando, pero que lo gordo va a empezar ahora, que vamos a exponer y llevar a cabo planes de acciones directas contra algunos de estos miembros de las cloacas judiciales y fiscales, pues como os digo, con ello podéis colaborar un poco más y también podéis aportar dentro del Bizum o del número de cuenta que está en el canal.
Pues bien, aquí os lo voy a contar, luego os voy a decir el libro en el que podéis incluso encontrar esta historia y también haremos un homenaje pues, a estos dos señores y también a las personas que lucharon para ello. Empezaremos por ahí. Para empezar haremos el homenaje a Ahmed Tomouhi y Abdezarrak Monib, que fueron las víctimas inocentes de esta cloaca judicial que no solamente los encarceló, sino que intentó tapar todas las pruebas y todo para que una vez que sabía que eran inocentes, pues no reconocer lo que habían hecho. También, por supuesto, tenemos que hacer un homenaje al Guardia Civil Reyes Benítez, al equipo de la Guardia Civil de Martorell, Barcelona, o a ciudadanos como el ingeniero Manuel Boraz o la funcionaria Tote Henares. Y también el escritor García Jaén, autor del libro Justicia Poética, en donde cuenta todo esto. Todas estas personas decidieron, incluso en contra de lo que estaban haciendo otros, ayudar a la verdad, ayudar a la justicia. Y ciertamente tardaron mucho, pero finalmente se consiguió. Pues como os digo, antes de leeros esto, quiero haceros una consideración. Como sabéis, he sido juez de carrera, de instrucción, de lo penal, de vigilancia, con lo cual, y ahora abogado, entre otras cosas penalista, y tengo una ligera idea de lo que es el derecho penal. Pues bien, os voy a recontar, aunque os lo contaré, pero quiero hacer énfasis en las cosas que yo veo más increíbles, ¿no? Estos eran unos señores de origen marroquí, que uno era vendedor ambulante y otro señor era albañil. Y había habido en los años 90 una serie de violaciones y demás en la zona que estaban. Alguien debió decidir que estos señores eran ya los culpables y sin más se arbitró toda la maquinaria a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Podemos decir que hubo 1000 irregularidades, como por ejemplo que pasaron a estos señores delante de las supuestas víctimas antes de hacer la rueda de reconocimiento, o cosas muchísimo más graves, como el hecho de que no se vieran las pruebas de ADN que los exculpaban, o que el hecho de que el juicio al cual estaban citados los peritos para hablar de este ADN, pues no acudieron los peritos y no se suspendió ni siquiera el juicio. Alucinante, ¿no? Pues bien, ahora os voy a contar quién fue la ponente de esta sentencia. Una sentencia de 19 folios por graves delitos de violación y que tardó unos poquísimos días en ser dictada. La ponente era, sí, señores, la grandiosa Margarita Robles, esa persona que ocupa hoy grandísimos puestos de responsabilidad, que lleva años y años y años ocupando estos puestos y que fue la ponente y quien dictó la sentencia en esas condiciones. Esta señora creo que es magistrada del Tribunal Supremo y hace siglos y siglos que está en la política. Desconocemos hace cuánto dejó ya la judicatura, si es que estuvo alguna vez, pero por lo menos ese día sí que estuvo y fijaros la que preparó, que por lo menos debería llevar en su conciencia que esos 15 años de prisión, esa muerte de ese inocente en prisión, fue porque hizo una sentencia y no por un error de interpretación. No quiso suspender el juicio a pesar de que no fueron los peritos y no vio las pruebas de ADN que exculpaban a estos señores. Además, deciros que una de las víctimas que primeramente los reconoció, esos relativamente eran parecidos, podría ser, luego se retractó de ese reconocimiento. A pesar de eso, nadie llevó a cabo conducta reparadora alguna. A día de hoy ya se sabe todo. Como os veré, el Consejo General del Poder Judicial, por supuesto, ni ha pedido disculpas, ni ha hecho una nota, ni nadie está ayudando a estos señores, o a este señor, porque el otro falleció, ni a su familia. Ya veis que la cloaca judicial no solamente cuando haya decidido que os corta la cabeza os la corta, haya pruebas en contra, haya pruebas en favor, haya lo que haya, y lo malo es que después, aunque aparezcan pruebas máximas, como puede ser que la víctima diga, no, es que me equivoqué, o oiga, el ADN no es ese, no os va a servir de nada. Para eso la única forma que tenemos es que la sociedad civil ya actúe, que no piense la justicia. Hay de todo, ya hemos visto que hay guardias civiles aquí, ya hemos visto honrados que persiguen la verdad y cómo él no lo ve claro y sigue investigando.
A todo esto, lo malo no es solamente que, bueno, eso es lo peor, que encarcelaran a 2 inocentes, pero es que el verdadero culpable seguía suelto y cometiendo fechorías y delitos. Y es cuando un guardia civil se da cuenta que el modus operandi que sigue llevando a cabo este delincuente sigue coincidiendo con los delitos por los que habían sido condenados estos señores y empieza a ver algo raro. Y a partir de ahí intentan indagar e investigar para arreglar esta situación. Pero evidentemente ahí se encuentran con las cloacas en todos los ámbitos, que cómo van a reconocer que han metido en prisión a 2 inocentes, incluso uno de ellos muriendo en prisión. Para eso es mejor machacar, acabar de machacar a la gente y así queda todo mucho mejor. Os voy a leer sin más ya este artículo que creo que es muy importante y que refleja simplemente, bueno, es un artículo, pero que hay un libro y que, bueno, os recomiendo si queréis verlo. Pero hay que sacar la experiencia y hay que sacar la lección. Existen las cloacas judiciales y por error, por conveniencia política, por guerras políticas, porque simplemente pasas por allí y alguien se quiere apuntar una medalla, mañana te puede pasar os puede pasar a vosotros, a mí, como me ha pasado, o muchas otras, cuando te enfrentas además a la mafia judicial, a esta auténtica cloaca judicial. Imaginaros todo ahora podéis entender lo que yo descubrí, lo que yo denuncié, por qué me atacaron y todo lo que os vengo contando en este canal. Pues bueno, os voy a leer el artículo que creo bastante interesante. La cadena de errores judiciales que mantuvo 15 años en prisión a un inocente. Se buscó una cabeza de turco. El periodista Braulio García Jaén repasa en Justicia Poética las negligencias y el ninguneo institucional que sufrieron Ahmed Tomoui y Abdelrazak Mounib en una de las mayores equivocaciones de los tribunales en España. El Supremo certifica que un hombre pasó 15 años entre rejas por violaciones que no cometió. Hay fallos que trituran a las personas. Ahmed, a sus 73 años, todavía puede contarlo, pero Abdelrazak Mounib, fallecido en el año 2000 en prisión mientras esperaba una justicia que no obtuvo en vida, no podrá hacerlo. Ambos sufrieron uno de los mayores errores judiciales de la democracia española. Fueron condenados a decenas de años de cárcel siendo inocentes en procesos sin garantías. Tomomi pasó 15 años entre rejas por crímenes que no cometió. El periodista Braulio García Jaén repasa en Justicia Poética, Península, la cadena de negligencias policiales y judiciales que destrozaron la vida de estos 2 barceloneses de origen marroquí a principios de los años 90. El libro certifica la cerrazón de un sistema judicial al que costó casi 30 años reconocer una parte de sus errores con estos 2 ciudadanos, a los que no ha pedido perdón ni indemnizado a día de hoy. Todo empezó en 1991. Una serie de violaciones y robos en varios municipios catalanes pusieron en la alerta a los cuerpos policiales. Las reglas, métodos y garantías de las buenas investigaciones se dejaron de lado para priorizar la detención de quien fuera, asevera García Jaén, para quien seguramente hubo un perjuicio racista en la detención de Tomomi y Mounib. Se buscó una cabeza de turco que resultara extraña para una sociedad que se sentía atacada, agrega el periodista. Solo hacía medio año que habían llegado a Cataluña para ganarse la vida como albañil cuando fue detenido. No tenía ninguna relación con Mounib, quien se dedicaba a la venta ambulante por toda la comunidad y residía en Barcelona. Su puesta a disposición judicial ya fue un desastre. Los agentes de la Policía Nacional condujeron a Tomoui esposado por el mismo pasillo donde esperaban las denunciantes. Pese a esta flagrante irregularidad, a los pocos minutos se sometió a una rueda de reconocimiento, por parte de las víctimas que ya lo habían visto. De todos los procesos en los que se vio inmerso Tomoui, destaca su condena a 24 años de cárcel en 1992 por 2 delitos de agresión, ya sabéis cuál, por parte de la Audiencia de Barcelona, en una sentencia en la que fue ponente la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, en su etapa como magistrada. Una sentencia de 19 páginas que dictó en 12 horas. ¿Se puede escribir tan rápido?, destaca García Jaén. La única prueba era que la víctima señaló a Tomoui, con el nombre, pero que años después se retractó en una entrevista con el periodista. No fue hasta 2023 que el Supremo, en una decisión histórica, aceptó revisar la sentencia y anular la condena de Tomoui.
al concluir que la Audiencia de Barcelona omitió, pese a haberlos aceptado como prueba, los informes del semen hallado en la víctima que exculpaban al falso culpable. Los peritos no acudieron a declarar a la vista oral y el tribunal del que formaba parte Robles no suspendió el juicio para su citación, Margarita Robles. Muchos años antes, el guardia civil Reyes Benítez ya vio que algo no cuadraba. Su buen olfato policial se corroboró cuando el modus operandi de violaciones y robos cometidos por los dos hombres se siguió repitiendo en 1995, con los dos falsos culpables ya en prisión. Gracias a un decisivo informe de Benítez, la Fiscalía de Cataluña se mostró a favor de indultarlos y de revisar sus casos. Pero para García Jaén, esta petición de indulto que impulsó el entonces jefe de la Fiscalía en la Comunidad, José María Mena, también fue una manera de autoindultar los errores cometidos por los fiscales. En una de las condenas a Tomoí, la Fiscalía siguió acusando pese a tener un informe de ADN que lo exculpaba. No se quisieron reabrir los errores cometidos y en 1999 ya hubiera sido posible revocar las otras dos condenas, expone García Jaén. No fue hasta este mismo año que el verdadero autor de una de las violaciones por las que fueron sentenciados fue condenado. Se trató de Antonio García Carbonell. Mientras cumplían condenas por crímenes que no cometieron, también sufrieron el ninguneo por el Ministerio de Justicia tanto en gobiernos del PP como por gobiernos del Partido Socialista Obrero Español. El Ejecutivo tardó más de 10 años en denegar la petición de indulto realizada por la Fiscalía, pero el peso de las pruebas exculpatorias era tan grande que el Supremo terminó flexibilizando su sistema de revisión de penas gracias al caso de estos dos falsos culpables. ¿Cómo está ahora Tomoí? Además de depender económicamente de su familia, el albañil se encuentra muy mermado físicamente. Aún así, conserva la esperanza de que el Supremo revoque otra de sus condenas en revisión por un caso de violación y otro robo en Tarragona por el que fue condenado. Todavía no ha cobrado la indemnización que le corresponde por los años que pasó en prisión injustamente. Tampoco ha recibido nunca un perdón oficial del Consejo General del Poder Judicial o de alguna institución como reparación a nivel simbólica de los errores cometidos. Tampoco de los jueces o fiscales que intervinieron en el caso. En 2019, Sunita escribió al gobierno para reclamar una indemnización dada la fragilidad económica y social de su abuelo. El Ejecutivo contestó entonces que no podía tramitar porque el Supremo no había revisado todavía uno de sus casos, cosa que el Alto Tribunal hizo en el verano de 2023. Sin embargo, Tomoí ha tenido que recurrir ante la Audiencia Nacional, pues después de un año de silencio, el Ministerio de Justicia de silencio del Ministerio de Justicia a su petición. ¿Un error que dura tanto tiempo sigue siendo un error? Pregunta García Jaén citando a Mounib. Y aquí vamos a la parte buena de lo que también existe en la sociedad. El libro muestra la peor cara de la justicia y la mejor del ser humano. Profesionales como el guardia civil Reyes Benítez y el equipo de la Guardia Civil de Martorell, Barcelona, o ciudadanos como el ingeniero Manuel Borraz, o la funcionaria Tote Henares, que como Quijotes y junto a García Jaén dedicaron muchas horas de su vida a demostrar la injusticia sufrida por Tomoí y por Mounib. Vosotros tenéis que decidir en qué parte estáis. En la parte de Margarita Robles, de jueces y fiscales corruptos, represaliadores y caciques, o en la parte de estos ciudadanos nobles y que dedicaron parte de su vida a deshacer una injusticia, aunque les haya costado 30 años de ello. Muchas gracias a todos por el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.